Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Univisión 24/7, su edición mediodía. Les informamos Andrea Linares. Y este servidor, yo soy Borja Voces. Como siempre, estamos en vivo de costa a costa, así que por delante tenemos 2 horas apasionantes de mucha información. Aquí les vamos a contar todo lo que está pasando en el mundo, así que está en un buen lugar si quiere estar bien informado. Claro que sí, y comenzamos. Vamos a hacerlo con una noticia que da, la verdad, Andrea, familia, un giro totalmente inesperado. ¿Recuerdan al inmigrante Ramón Morales Reyes, a quien autoridades estaban acusando de haber escrito una carta amenazando la vida del presidente Trump? Bueno, pues resulta que ahora un hombre de Wisconsin está enfrentando cargos por presuntamente falsificar esa carta e intentar incriminar al inmigrante Reyes. Pues nuestra colega Viviana Ávila nos explica cuál era el propósito de este hombre según la fiscalía y cómo llegaron a descubrir absolutamente todo lo que ocurrió acá. Viviana, ¿qué tal? Muy buenas tardes y adelante con la información. Hola, Viviana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea. Borja. Efectivamente, la Fiscalía del Condado Milwaukee, aquí en el estado de Wisconsin, acusó de 3 cargos a Dimitri Scott, de 52 años. Primero, de robo de identidad, segundo, de intimidación a un testigo y tercero, de evadir en 2 oportunidades la fianza. De acuerdo con la denuncia penal, investigadores lo interrogaron el viernes 30 de mayo y Scott admitió haber sido el autor de no solamente una, sino de 3 cartas amenazando la vida del presidente Donald Trump y también de agentes federales, de agentes de ICE. Y él dijo, de acuerdo también con los investigadores, admitió que lo hizo no con el fin de hacerle daño al primer mandatario, sino de prevenir que el inmigrante mexicano Ramón Morales Reyes, de 54 años, testificara en el juicio que se iniciaría en su contra en julio próximo, es decir, que lo deportaran antes de que pudiera testificar. Bueno, vamos a pasar a otras informaciones. Vamos a hablar sobre el hallazgo de los cuerpos de 5 músicos mexicanos, miembros del grupo fugitivo en la frontera de la ciudad de Reynosa con Texas. Ya hay 3 detenidos sospechosos de estar involucrados en el crimen y entre ellos un líder del cártel del Golfo, presunto autor intelectual quien habría ordenado los secuestros y asesinatos. Un familiar de los músicos dijo que no se encontraron 5 cuerpos y solamente eran fragmentos y continuarán con su búsqueda hasta que una prueba de ADN les confirme que son ellos. La administración Trump se comprometió a deportar a millones de personas sin estatus legal, ofreciendo un incentivo económico de hasta $1,000 a quienes opten por irse de Estados Unidos por sus propios medios. Uno de esos casos es el de Francisco Hernández Corona, un inmigrante graduado de Harvard que se autodeportó a México junto a su esposa por miedo a ser detenido. Andrea León nos cuenta esta siguiente historia. Por el temor a las políticas migratorias de la administración Trump, Francisco Hernández Corona tomó la difícil decisión de abandonar Estados Unidos. Que alguien te toque la puerta, que manejes si te encuentres con alguien, o te dicen que no te paraste en la luz roja, pero sí te paraste. Y me empezó a dar mucho miedo. Inclusive dejé de manejar, casi ya no salía. Hace una semana se instaló en Puerto Vallarta, México, junto a su esposo, Irving Hernández Corona. Nos estamos adaptando lo mejor que podemos. Mi mamá y mi papá los usan de Guerrero. Yo sí soy mexicano, pero nací en los Estados Unidos, pero es mi primera vez viviendo en México. Francisco, de 34 años, llegó a Estados Unidos cuando tenía solo 10, cruzando la frontera con la ayuda de un coyote al que su padre le había pagado. Yo solo hacía lo que me dijeron. Pero si me preguntaras hoy, ¿te quieres pasar por el desierto y quieres hacer todo eso? Te hubiera dicho, pues no, ¿cómo? A pesar de las adversidades, logró completar su educación secundaria y posteriormente obtuvo un título en psicología clínica en la prestigiosa Universidad de Harvard. Luego intentó en varias ocasiones regularizar su estatus migratorio, pero no tuvo éxito, ni siquiera tras casarse con un ciudadano estadounidense. Nosotros ya habíamos decidido movernos desde antes de que ofrecieron ese tal $1,000. Incluso bromeamos porque creo que lo ofrecieron como la semana después de que llegamos y dijimos, mira, nos perdimos los tal $1,000. Ante todas estas circunstancias, Francisco decidió autodeportarse en lugar de esperar a ser detenido por ICE. El presidente Donald Trump prometió imponer fuertes multas a California después de que una atleta transgénero ganara 2 campeonatos de atletismo de secundaria, lo que ha desatado una controversia nacional. El presidente Trump criticó en un mensaje en sus redes sociales al gobernador Gavin Newsom por la situación al tiempo que el Departamento de Justicia
amenazó a los distritos escolares de ese estado si permiten más competencias de este tipo. Vamos a pasar con Juan Carlos González en Los Ángeles, California, quien tiene la última información sobre esta polémica. Adelante, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues esta polémica sigue aumentando y es a nivel nacional. En el centro de esta controversia se encuentra A.B. Hernández. Esta persona que nació siendo hombre y que después se cambió de género a mujer, tiene 16 años y está participando en competencias con jovencitas, con adolescentes. Esto en lo que se le conoce como track and field en Yorupa Valley, es en el condado de Riverside. Bueno, pues ahora esta jovencita, durante el fin de semana, ella ganó varias competencias. El presidente Donald Trump una vez más amenazó al estado de California con retirarle fondos y con imponerle fuertes multas en caso de que sigan permitiendo que personas transgénero como A.B. Hernández sigan participando en este tipo de competencias. Vamos a ver en esta gráfica lo que dijo el primer mandatario Donald Trump en su cuenta de X, y cito: un hombre biológico compitió en las finales estatales femeninas de California, ganando a lo grande, a pesar de que les advertí que no lo hicieran. Como el gobernador Gavin Newsom, así lo dice él, entiende perfectamente, se impondrán multas a gran escala, es lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, aquí hay una controversia. El estado de California dice que está cumpliendo con las leyes antidiscriminación. Sin embargo, el presidente Donald Trump en febrero firmó una orden ejecutiva que se le conoce como Título 9 y que prohíbe precisamente la discriminación. Entonces, ahí es donde está. ¿Cuál de las dos es la que está correcta o quién está correcto en este caso? Si el estado de California o el gobierno federal. Otra noticia de última hora: funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dicen que la administración Trump estaría considerando una regulación que impediría a la mayoría de los solicitantes de asilo obtener permisos de trabajo en Estados Unidos. Los defensores de los inmigrantes dicen que una medida así podría ser durísimo, podría impedir que entonces las personas mantengan a sus familias y a sí mismas, llevándolas a trabajar ilegalmente en una economía sumergida, algo que sería un golpe devastador para nuestra comunidad. El Departamento de Justicia dice que el secretario de Estado, Marco Rubio, está encabezando conversaciones con el gobierno de Nayib Bukele. Esto para negociar el regreso de un inmigrante venezolano, quien fue enviado a El Salvador a pesar de tener protecciones ordenadas por la Corte que impedían su deportación. María Molina nos amplía esta información. María, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de Daniel Lozano Camargo. Este es un hombre venezolano muy joven, de 20 años, que fue deportado a la cárcel Secot en marzo pasado. Pero un juez determinó hace algunas semanas que no debió de haber sido deportado a la cárcel Secot en El Salvador, pues contaba con una protección. Estaba en un proceso de asilo, llegó a los Estados Unidos como menor no acompañado y pues hace parte de una demanda colectiva de varias personas a las que se les dio esta autorización, poder estar en los Estados Unidos y tener la protección de no ser deportados, algo que no se cumplió en el caso de este venezolano. Por orden de este juez federal, pues el gobierno de los Estados Unidos está intentando devolverlo a los Estados Unidos y Marco Rubio, el secretario de Estado, está personalmente haciendo las gestiones frente al gobierno de El Salvador. Al menos así lo dice una funcionaria de ICE en documentos que se conocieron presentados ante la Corte. Es un caso diferente al de Kilmar Abrego García, porque en este caso pues el joven es venezolano, Kilmar Abrego García es salvadoreño y las autoridades estadounidenses dicen que por ser del Salvador y estar en El Salvador no pueden ordenar su regreso. El caso sería diferente con este joven venezolano que es acusado por la administración Trump de pertenecer al Tren de Aragua. Veremos en los próximos días si finalmente su retorno es posible y pues esto obviamente abriría una puerta a muchos otros reclusos que están en la cárcel Secot de El Salvador. La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, en México, informó que integrantes del cártel de Sinaloa llegaron a la entidad para pelear el control del tráfico de drogas en la ruta del municipio fronterizo de Ojinaga con la comunidad de Presidio en el estado de Texas. En vivo desde Chihuahua, México, Francisco Javier Carmona nos reporta. Francisco Javier, adelante. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes. Pues mira, me encuentro aquí en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas, y es que a lo largo de toda esta línea fronteriza del estado de Chihuahua, pues grupos de la delincuencia organizada se disputan el control del tráfico de drogas. La verdad es que en esta región de Ojinaga, Chihuahua, Aldama, Chihuahua, también Coyame del Sotol, incluso en Manuel Benavides, son municipios que se encuentran en el este del estado de Chihuahua, muy cercanos a esta comunidad de Presidio, Texas. Y es que en este lugar se han registrado enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, particularmente de los Cabrera, este grupo criminal operador del cártel de Sinaloa, pues se ha enfrentado con integrantes del grupo criminal de la línea que defienden esa parte que consideran suya para traficar droga, para traficar inmigrantes, para hacer todo tipo de actividades criminales en toda esta región de Chihuahua. Bueno, pues ahora la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua se encuentra pues muy atenta y preocupada por lo que está sucediendo en esta región, por los enfrentamientos a disparos que se realizan estos grupos criminales y que hasta el momento, y por fortuna, no han afectado a civiles que nada tienen que ver con el crimen organizado y que seguramente son los más buenos que viven en toda esa región que los malos que están operando todos estos grupos criminales. Por lo pronto se logró la detención recientemente de un hombre identificado como Juan Carlos N., de 34 años de edad, líder del grupo criminal de los Cabrera. Fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un operativo por aire y por tierra. Afortunadamente lo lograron capturar y bueno, esto ha recrudecido el enfrentamiento entre los grupos criminales porque ahora entre esos mismos están buscando quién será su jefe en este grupo criminal de los Cabrera, en esta región de Chihuahua, en Ojinaga, y por lo pronto pues se está desplegando operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía de Justicia para tratar de detener a integrantes de estos grupos criminales que están sembrando pues el terror en todo este corredor que es desde la capital del estado hasta la ciudad de Ojinaga, que son alrededor de 150 millas aproximadamente, y que bueno, han realizado bloqueos en las carreteras, han asaltado ahí a algunos conductores que les quitan las camionetas, y esto pues están tratando de evitar las autoridades aquí en el estado de Chihuahua. El cártel de Juárez se está disputando esta ruta de trasiego de drogas desde Chihuahua hasta Ojinaga. Ese tuit que están viendo, que vamos a pasar a leer, es un tuit de Elon Musk. Dice, lo siento, pero ya no puedo soportarlo más. Este enorme, escandaloso y exagerado proyecto de ley de gastos del Congreso es una abominación repugnante. Dice, qué vergüenza para quienes votaron a favor. Sabéis que lo hicisteis mal. Lo sabes. Musk afirmó que no puede soportarlo más y criticó duramente a quienes votaron a favor, diciendo que saben que hicieron algo incorrecto.